les va? Muy buenas noches. Ya estamos aquí hoy, 3 de junio, 8:01 de la noche. Y pues es un gusto poder compartir este momento, este tema con cada uno de ustedes. Vamos a hablar de un tema muy importante que es el de la depresión y la ansiedad. Yo lo que quiero en esta ocasión es compartirles pues mi experiencia personal porque a veces conversar sobre el método, perdón, estoy transmitiendo, mami. Si quieres empújalo a ver si puedes entrar. Este, entonces lo que quiero compartirles en esta ocasión, más que el desarrollo de un tema, es lo que en mi entender, ahí andas, ahí anda mi mamá, ya la vieron. ¿Quién? Estoy transmitiendo en vivo. Ah, qué bueno. Entonces, eh, Voy a merendar temprano. sí. Entonces, lo que quisiera darles en esta ocasión es mi experiencia de cómo es que yo logré trascender la depresión y la ansiedad que yo tenía, porque me diagnosticó un médico psiquiatra que yo aprecio mucho, que me ayudó mucho en su momento a cómo resolver pues este tema que no me dejaba quieta por una parte la ansiedad, el no poderme estar tranquila, el sentir que se transformaba en angustia y después de la angustia pues sentirme, incluso llegar a estados tan alterados que sentía que se volvía lo que ellos me enseñaron que se llamaba un ataque de pánico. Entonces, yo viví con esto desde antes de los 8 años. Pasaba por estados en donde sentía una baja de energía, un desánimo, una, pues sí, una sensación como de sentirme ponchada, ¿no? Como normalmente decimos en México. Y, y esa sensación de sentirme ponchada, pues me hacía no sentirme con ganas, pues de hacer muchas cosas, me ponía triste. Y habría que hacer primero una diferenciación entre lo que es sentirse triste de lo que es sentirse deprimido. Bienvenida o bienvenida, bienvenidos sean todos. Una cosa es estar triste, que son estados naturales que vivimos en nuestra vida, y otro es ya sentir que la tristeza es algo constante de lo que no te puedes recuperar o que te impide que tener un desempeño ya sean en tus estudios o en tu trabajo, o que afecta pues tu manera de estar con las personas, que no tienes incluso disposición de interactuar o de vivir las cosas o de disfrutar las cosas que hay en tu presente. Entonces a mí por eso me interesaba mucho y cada vez que tengo la oportunidad lo comparto porque cuando he visto grupos de depresión o de ansiedad, yo pienso que es muy importante dar un testimonio, y en este caso pues el mío, yo fui diagnosticada desde los 8 años que tenía depresión endógena, y hasta los 20 años que yo dejé de tomar los antidepresivos, pues estuve tomando de diferentes tipos. Y de todas maneras yo lo experimentaba como un miedo a sentir esa intensidad en mis emociones, o a sentir esa bajada, ese desánimo. Gracias, Eve. Es que como ayer fue cumpleaños de mi mamá, y desde ayer la festejamos, la llevé a comer lo que se le antojaba, y, y pues como por cuestiones de mi trabajo no me dio tiempo de hacerle su pastel. Tenía muchas ganas de hacerle su pastel, y y ya finalmente se lo pude hacer hoy, y le tomé una foto y la subí a Facebook. Y entonces me están llegando muchas notificaciones de felicitación, por eso es que escucharon, y bueno,
pues ya le mandaré sus felicitaciones para mi mamá, sin la cual y sin mi papá, pues no estaría yo el día de hoy aquí hablando con ustedes. Es un privilegio poder sanear la relación con papá o con mamá, con ambos, ¿no? Entonces, hola Jaime, bienvenido, buenas noches también, buenas noches a cada uno. Entonces, mi testimonio es, yo les ponía en el título que cómo trascendí la depresión y la ansiedad sin antidepresivos, pero en realidad la experiencia debía haber sido explicada como cómo, cómo dejé los antidepresivos además de liberarme de la depresión, porque sí los consumí durante pues prácticamente de los 8 a los 20, pues 12 años consumiendo diferentes tipos de antidepresivos. Yo estoy cierta que pues en su momento cuando yo los tomé, estoy cierta de que mi doctor era lo que conocía y me dio lo que él consideró que era lo mejor. Y yo así lo tomé, lo abracé, lo realicé, pero yo lo que veía es que ya el último que yo sentía que me caía mucho mejor, me sentía que me mantenía en un estado de no sentir. Yo en aquella época estaba en el grupo de autoayuda que les comento, que fundamos, en base a un libro que se llamaba, muy famoso en los 80s, Las mujeres que aman demasiado. Y después, en base a ese libro, decidimos formar, junto con otro grupo de mujeres, un grupo de 12 pasos para buscar relacionarnos de manera sana, no adictiva, con las personas que amábamos, particularmente con nuestras parejas. Yo nomás no me, con mi cabello no me concilio. Entonces, en ese grupo, pues teníamos la oportunidad, como en todo grupo de 12 pasos, pues de abordar la tribuna y de hablar de nuestro sentir y hacer lo que desde Freud llamaban catarsis. Eh, es decir, dejar salir la emoción, permitirse dejar fluir todo, que yo pienso que es algo fundamental, que ha sido un proceso de aprendizaje en lo que es pues el conocer, el conectar con lo que uno siente, con lo que uno, con las emociones. Y pues a mí me tocó esa etapa de privilegio en donde poder tomar conciencia de las emociones, de cómo tenían un impacto en la vida de las personas y poderlas atender a través de terapia semanal, como yo lo hacía en esa época, y aparte acompañada de medicamentos. Entonces así estuve yo trabajando desde los 8 hasta los 18 más o menos. Y yo notaba de todas, el conversar de lo que pasaba obviamente me ayudaba, pero yo notaba que después como que volvía yo a tener esas subidas y bajadas en mis emociones que nada más me sentía que no, pues que no podía yo estar, no podía yo estar en mí, me frustraba, me desesperaba y a veces esa misma desesperación lo que provocaba pues es que se intensificara lo que yo no, lo que yo rechazaba, ¿no? No conocía estos principios que ahora yo les comparto de, de es que siguen llegando las notificaciones, las felicitaciones, gracias a todos, espero que estén también por aquí. Eh, entonces, en ese transcurrir de pues de mi niñez y después adolescencia y ya de los inicios de mi juventud, pues yo vivía así. Para mí, por ejemplo, los domingos eran, me aterraban, me daba miedo quedarme sola, tenía yo miedo de mis emociones, o sea, yo sentía que yo no podía con mis emociones, que yo no tenía control sobre mis emociones y los medicamentos pues me daban hasta cierto punto la tranquilidad para sentir que yo pudiera tener ese dominio, no dominio, ese control o poder descansar para poder hacer mi vida. Cuando estando en este grupo de autoayuda del que
pues fuimos pioneras, las primeras mujeres que lo integramos y que trabajamos por hacerlo crecer y expandir, que sería hoy el equivalente como los grupos de codependientes anónimos, de no establecer relaciones de codependencia. Pues yo me daba cuenta, yo poco a poco me fui dando cuenta que entre más servicios o responsabilidades adquiría en el grupo, pues yo como que podía estar en un mejor estado de ánimo. Y, pero de todas maneras, pues tenía pues esas subidas y bajadas, ¿no? Que pues sí me intranquilizaban mucho, sobre todo pues cuando venían momentos críticos, que todos tenemos momentos críticos en nuestras vidas, y más con pues esas creencias que yo tenía de que pues yo era depresiva endógena, que era algo que nunca se me iba a quitar, y aunque sé que lo hicieron con muy buena intención y que se compartía en su momento lo que lo que consideraban era la única verdad, pues yo como volvía a sentir esa intensidad, esos bajones, pues yo seguí buscando alternativas. En ese grupo estuve desde los 18 años, de hecho desde los 17 fundamos el grupo, y ya cuando a mis 32 años dejé de militar allí, porque yo sentía que yo ya había cubierto mis aprendizajes, al que es papá de mi hija, que en ese momento era mi esposo, y a mí nos ofrecieron una oportunidad de trabajo para irnos a vivir al Istmo de Tehuantepec. Por eso es que luego mis alumnos del Istmo andan por aquí y me saludan. Entonces, eh, pues eso fue lo que a mí me hizo ya cuando perdí el contacto con el grupo, perdí las responsabilidades, la posibilidad de hacer una catarsis en una tribuna. Pues fue allí cuando yo me volví a enfrentar a mis emociones de manera muy intensa, y más que pues en el Istmo de Tehuantepec pues prácticamente no conocíamos a nadie, y pues fue empezar a conocer nuevas personas, y las diferencias que empezamos a tener el papá de mi hija y yo se empezaron a recrudecer. Entonces yo me empecé a sentir más vulnerable, entonces empecé a sentir una gran intensidad en mis emociones, y sentí crisis muy, muy fuertes en diferentes momentos después de que estuve allá, regresamos a México, en fin. A lo que voy es que he probado muchas cosas, todas en su momento pues me dieron información de lo que a mí personalmente, porque creo que cada persona tiene una sensibilidad especial y es importante que identifique qué es lo que mejor les funciona. Yo por eso lo que pretendo, mi intención con este video es darles pues una evidencia, un testimonio para que ustedes elijan qué es lo que desean que en sus vidas les dé respuestas y les dé resultados. Yo, por ejemplo, intenté con Reiki, se podría decir, pero se le llama energía universal. Gracias a eso conocí también las flores de Bach, tomé cursos de desarrollo humano y personal, eh, de autohipnosis, y todos de alguna manera me aportaron, eh, me dieron ciertas enseñanzas, y no dudo que en su momento me hayan ayudado, pero pues la vida de las personas después entendí, adentrándome en el método cuando lo encontré, que fue en una crisis muy severa, cuando me regresé de Francia, que estuve viviendo 3 meses allá con mi hija, pues me volví a topar con lo mismo y me daba cuenta que no lo podía resolver, y sentía que me dominaba, que no me dejaba trabajar, que no me podía concentrar, y se volvía también un sentimiento de juicio conmigo, de menosprecio, a veces incluso hasta de resentimiento con mis padres, porque decía, pues, ¿qué me pasa, no? A lo mejor por los problemas que ellos tuvieron, yo estoy así. En mi afán de buscar respuestas, pues busqué de todo, también conocí gracias a eso el enneagrama de la esencia, eh, me borraron la memoria celular, o sea, hice de todo en mi afán de querer sentirme en control de mis emociones. Eh, por ejemplo, el alcohol o algún otro tipo de estimulante no lo usaba porque me daban miedo,
me daba miedo ver en las personas que estaban a mi alrededor cómo perdían el control de sí mismos. Entonces yo decía, no, pues yo lo que quiero es tener, lo que quiero es tener justamente control. Entonces, pues finalmente, con el método, también con el método que ahora uso en Plenitud Infinita y que por eso decidí, en lugar de tener un trabajo de historiadora, buscar la manera de ser más útil ante la trascendencia de lo que yo estaba experimentando conmigo, de poder finalmente sentirme que mis emociones me estaban diciendo algo, que dejara yo de querer controlarlas, que dejara yo de pretender no sentirlas. Y recuerdo que a mí me sorprendió mucho cuando la maestra, mi maestra Angie Divine, discípula del doctor de Martini, que fue la primera que me inició, que me dio ese seguimiento y que yo decidí definitivamente resolver. O sea, yo ya me sentía tan desesperada, no solamente por los problemas que yo veía que se repetían, sino también por la intensidad de esas emociones que yo sentía luego, que no podía dormir, y ya cuando me tenía que, ya cansada en la noche de sentir agitación, ansiedad, angustia, me dormía de cansancio, y ya cuando me empezaba yo a dormir, pues ya había que levantarse porque había que ir a trabajar. Entonces eso era pues súper, me frustraba, me desesperaba, deterioraba mucho mi calidad de vida. Había días en que era menos, había días en que era más, pero me sorprendió cuando, sin utilizar ya fármacos, o sea, ya rendida, ya decir, cuando yo fui por primera vez a conocer el método, que fue un trabajo de 3 días, casi con sus noches, un trabajo muy intensivo, que me costó mucho trabajo pagar, pero yo le dije a Dios, de verdad, si esto ya no me da el sosiego, la paz que yo estoy buscando, yo mejor ya me quiero morir, yo ya no puedo, ya estoy cansada, he buscado por muchos lados, he hecho todo lo que se me ha solicitado, lo que se me ha sugerido, y nada más yo no veo la mía, no puedo vivir lo que yo quiero, no puedo tener ni paz conmigo. Y, y pues empezar a disolver mis cargas emocionales. Por eso para mí es tan importante, eh, cuando yo empecé a zafarme de todos mis juicios, pero particularmente con mi energía. Cuando yo empezaba a sentir esas subidas de energía que tanto me asustaban, yo decidí seguir, ahora sí que dejarme guiar, soltar todos mis títulos y toda mi experiencia, porque pues yo había ido al radio, a la televisión, me habían entrevistado, habían hecho tesis inspiradas en mi vida, en lo que yo había compartido en tantos lugares. Yo, yo digo, estoy escribiendo uno de mis libros y yo escribo ahí que aunque la vida me tenía de rodillas, mi ego no se doblegaba, y yo quería ser la que tenía la razón, la que tenía la última respuesta, pero yo ya estaba rendida. Por eso es que los místicos, en su sabiduría del conocimiento, me resonó muy profundo cuando yo escuchaba que decían que, que el dolor es un gran maestro. Y en ese momento fue cuando yo lo empecé a entender. Yo les he hablado de que el método tiene una parte teórica, un sustento teórico, leyes universales, corroborables en todas las áreas y ciencias, y pero de conocer los principios o leyes universales, de cómo se rige la energía, incluidos nosotros como parte de esa energía, en diferentes niveles del microcosmos, cosmos humano y macrocosmos, yo me empecé a dar cuenta que todo eso tenía sentido. Y en la cuestión de mis emociones, me di cuenta que algo que no había hecho era ya no resistirlas, ya no tratar de apagarlas, sencillamente dejarlas fluir, ya no temerles,
ya no tratar de taparlas, de enterrarlas, porque entre más lo hacía, la emoción se intensificaba más. Y fue ahí donde yo entendí que lo que uno resiste, persiste, y lo que uno rechaza, lo atrae. Entonces, verdaderamente yo vivía en un desasosiego que decidí enfrentar. Y fue muy sorprendente darme cuenta de lo sencillo que era. Hasta cierto punto, el... es que me distraigo porque como se pone en la pantalla, lo cierro para que no me distraigan. Pero les agradecemos mucho todas sus abrazos, sus besos, sus flores, sus felicitaciones. Eh, entonces me decidí fundirme con esa energía porque lo que entendí, lo que se me explicó y a lo que yo fui receptiva es que era parte de mi energía y que todos somos energía y que si esa energía era tan intensa es porque me estaba proporcionando un mensaje. Eso fue todo un desafío. Yo recuerdo cómo las primeras veces que lo hacía me asustaba mucho porque empezaba a sentir como mi corazón latía fuertísimo, sentía que se me iba a salir y era allí donde yo estaba acostumbrada pues a tomar algo. Incluso cuando tomé las flores de Bach, recuerdo que mi maestra de flores de California, porque estudié dos sistemas de flores que todavía imparto porque sé que pues las personas tienen diferentes opciones, preferencias y que es muy válido que cada quien elija qué camino y en qué momento, de acuerdo a su ritmo. Eso es algo que he aprendido al paso de mi experiencia en tantos métodos. Entonces lo que hice fue dejarme sentir, me asustaba mucho, pero fue un enorme descubrimiento darme cuenta que cuando era tan intensa que me asustaba, y me tiraba en el suelo o en la cama y abría mis brazos así para no poner resistencia y dejar que subiera más fácilmente esa energía que a final de cuentas pues es la chispa divina, el principio de vida. La energía es lo que hace que el espíritu es lo que le da vida al cuerpo, es lo que permite que el cuerpo se mueva. El cuerpo es el vehículo del espíritu y el espíritu tiene una misión de vida que sin el cuerpo físico no podría realizar. Aunque yo eh, fui criada en una familia donde mi papá había mucho culto al intelecto, como si el intelecto fuera la única parte, eh, la más importante. Pues ya después aprendiendo, profundizando en el método que es muy profundo, muy redondo, y de los cursos también de espiritualidad y de desarrollo humano que había tomado, pero de manera particular con toda la enseñanza y el sustento teórico tan sólido, tan científico, me di cuenta que todas esas cuestiones esotéricas pues también estaban siendo comprobadas por los físicos cuánticos. Por eso les he hablado del libro de ¿Y tú qué sabes? O el libro no, perdón, aunque creo que también hay un libro, de la película de ¿Y tú qué sabes uno? ¿Y tú qué sabes dos? Y después del video del secreto. Entonces yo veo que fue un proceso evolutivo que nosotros fuimos explorando y que a final de cuentas a mí fue lo que me hizo verdaderamente mantenerme con vida, porque yo me sentía desesperada, o sea, me daban ganas de correr, me daban ganas de gritar, me daban ganas de morirme, de no saber qué hacer con esa energía. Yo cuando llego a leer testimonios de esos grupos, porque sigo unida en esos grupos y que me llegan testimonios, cada vez que tengo oportunidad doy mi testimonio y me duele ver que, que la ciencia médica, y lo digo con toda franqueza, a veces se monta en su soberbia de creer que lo saben todo y no abrirse a otras cosas, porque si yo no me hubiera abierto a eso y me hubiera quedado con mis ideas solamente del intelecto y lo ya conocido y lo ya probado, yo no estaría ahorita hablando con ustedes. Y eso es lo que me parecía importante compartirles hoy, porque pues ahorita nos enfrentamos a distintos retos. La vida no deja de tener retos. Para mí fue un gran
eh, finalmente poderme relajar, dejar de pretender estar todo el tiempo contenta o todo el tiempo tener mucha energía o pretender ser todo el tiempo positiva, o era muy desgastante, era agotador para mí. Yo me sentía ya harta de estar en ese tren interminable de querer estar todo el tiempo bien. Entonces cuando yo empiezo a conocer los principios de la energía, de que todo tiene, toda esfera de luz, todo fotón de luz, ahí es donde les hablo de la parte científica, teórica, dura. Todo tiene polo positivo, negativo y neutro, y nosotros también. Entonces, ¿por qué temer a una energía que todo el tiempo me está queriendo decir algo que yo no he querido escuchar? Y en mi caso, en ese momento, porque en cada momento es distinto, pues era aprender a reconciliarme con esa energía pasiva, con esa energía intensa, y darme cuenta de que allí también hay mensajes, que allí hay una voz que habla, que es un mecanismo de retroalimentación perfecto, en esa perfección que todos reconocemos que es el cuerpo humano, pero también la mente humana, y no son los únicos que existen, también existe la parte espiritual y la parte emocional del, en diferentes cuerpos, diferentes niveles, diferentes vibraciones. Entonces, eh, este en vivo, aunque yo tengo un video también en mi canal de Plenitud Infinita, por si lo quieren ver, allí pues podrán ver algunos otros detalles que a lo mejor en este en vivo se pierdan, pero de verdad yo de corazón deseo transmitirles que mi vida se transformó al salirme de los paradigmas establecidos y permitirme sentir, porque a final de cuentas a lo que venimos es a sentir, pero nada más queremos sentir lo placentero, pero no podemos tener una expectativa irreal de la vida si la vida nos da dolor y placer. Y dentro del dolor también hay enseñanzas y también hay beneficios, y eso es tener una vida realista. Y dentro del placer también hay desventajas que yo les he ido comentando en estos videos que estamos haciendo cada tercer día de momento, porque la intención justamente es atreverse a hacer algo distinto. Si lo que estás haciendo, lo que te han dicho no te está funcionando, ¿qué perderías? Yo eso fue lo que me cuestioné, yo, ¿y qué perdería? Voy a soltar mi ego, me voy a quitar mi ego de que yo lo sé todo, de que soy una maestra. Yo ya lo que quería era más bien mantenerme con vida, porque mi hija en ese entonces tenía 7 años, y para mí ella era un milagro, uno de mis grandes anhelos, de mis grandes sueños, y yo quería darle el mejor ejemplo. Y eso no es algo que haya cambiado, eso sigue siendo para mí. Es de mis más grandes inspiraciones el poder ser un ejemplo de vida, de amor para mi hija. Entonces, a esas personas que, que creen que solamente sus vidas pueden depender de un medicamento, o que se angustien por un medicamento, lo que les quiero decir es que sin necesidad de que dejen su medicamento, aunque yo sí lo dejé, esa es una decisión muy personal y la pueden consultar con su médico. Yo descubrí que no había nada que estuviera mal en mí, empezando por mis emociones, y que entre más yo quería controlarlas, más perdía el control, que en el descontrol que yo enfrenté en esos momentos tenía acceso a un conocimiento que trascendía mi intelecto y que conectaba mi intuición con la energía más poderosa del universo, que es la energía cósmica, que es la energía del amor. Y fue ahí donde yo empecé a darme cuenta que todo tenía un sentido, que no tenía más que luchar, o no siempre, porque la vida también es lucha, pero a veces es rendirse. Y en ese rendirme empecé a ver la luz y me di cuenta que no pasaba nada. Pude hacerme más empática con las personas, pude entender su dolor,
Pero sobre todo me di cuenta que ese dolor de muchos años había tenido un propósito. Eso lo pensaba hace rato. Tantos años de angustia, de ansiedad, de desesperación, me sirvieron para decirte a ti que me estás viendo o a ti que convives con alguien que tiene un dolor profundo, una ansiedad y que no sabe qué hacer y que siente que ya no puede, que le puedas decir, escúchala. Hay una persona que vivió lo mismo que tú y que el día de hoy no consumo ningún tipo de antidepresivo ni de ansiolítico. Lo que uso es un método de preguntas de sabiduría para equilibrar mis emociones, para soltar mis creencias obsoletas que no me estaban llevando a donde yo deseaba, a mi armonía, a mi realización, para darme cuenta que en ese descontrol yo me hacía humilde y yo aprendí lo que mi intelecto durante mucho tiempo no me permitía por quererme sentir más que los demás, por no querer soltar mis títulos que para tener un poco de paz valían un carajo. Y darme cuenta que cuando yo me sentía con cierto control, yo me volvía indolente ante las personas y se me olvidaba todo lo que yo padecía, todo lo que ya había padecido. Entonces, ese es fundamentalmente, y cada vez me doy más cuenta lo cierto que es que los desafíos que uno vive en la vida forman parte de la misión de las personas. Y yo les he compartido que mi misión es apoyarles a que sanen su interior, como para mí fue trascendente, aprendan cómo realizarlo porque los problemas no van a desaparecer, forman parte de lo que nos hace darnos cuenta de nuestro temple, de nuestro carácter, de lo valiosos que somos, y a partir de ello dejar de tener expectativas irreales sobre lo que es la vida. Que si yo quería vivir las mieles de la vida, habría que también sentir las hieles. Y la manera de poderme enfrentar a eso pues era justamente viendo el propósito de sentir que me sumergía en las profundidades de mi ser, de la energía, y darme cuenta que allí también había información poderosísima, y que cuando estaba en un estado de euforia, que la gente confunde con plenitud, pues yo estaba, era muy peligrosa porque perdía la conciencia, por ejemplo, de cómo usar el dinero. Yo me llegué a gastar 2,000 pesos en horas, porque me acababan de dar mi aguinaldo y de pronto yo dije, ¿qué pasó? Me, ¿Dónde están esos 2,000 pesos? Y ya haciendo un recuento, me di cuenta que me había fregado 2,000 pesos en 2 patadas sin darme cuenta. Yo perdía la conciencia totalmente dopada de euforia, con todos estos neurotransmisores, ese cóctel tremendo de neurotransmisores que hacen que uno se ponga hasta arriba. Entonces me di cuenta que abrazar ambos lados de mí, tanto mi lado depresivo, viendo los beneficios de estar deprimida, todo lo que yo había aprendido, todo lo que yo había explorado, a mí no me habían platicado, o sea, yo le entré todo tipo de terapias, formas, sistemas, métodos convencionales, este, psiquiatras de infantiles. Yo era la típica que llevaban al psicólogo en la escuela porque no hallaban. Quienes me conozcan, compañeros de la secundaria y la preparatoria que tengo agregados en mi Facebook, no les dejarán mentir. Pero ese camino era necesario para poder hoy con ustedes en vivo, sin imaginarme que iba yo a abrir mi corazón con ustedes, lo cual es maravilloso, poderles decir si hay otras formas de enfrentar tus emociones, no tienes por qué temerlas, es parte de tu grandeza, de la belleza de tu ser, que te está dando mensajes sobre ti y quién eres y hacia dónde quieres ir, que yo me la pasé buscando afuera, y que con el método y sus preguntas de sabiduría sistematizadas, yo
me pude liberar de ansiedad, de depresión y entender que cuando tengo bajadas y subidas forma parte de mi vida, forma parte de la vida de todos. Y entre menos las resisto y más las abrazo y me abro a sus mensajes, mi vida se vuelve más fluida, más grandiosa y vivir lo que yo deseo. Y yo sé que si yo lo hice, después de muchos años, tú que me estás escuchando, que lo hayas vivido o que vivas con alguien así, compártele. Que al menos una persona como yo, que soy yo, le puede dar un testimonio de vida y conducirla a que lo resuelva, lo sane y lo trascienda. Eso no significa que no va a llorar o que no se vaya a sentir deprimida en su vida, no, pero a darse cuenta que esos bajones, que esas depresiones tienen un sentido, incluso el sentido de entrar en un equilibrio, porque por ejemplo, si uno es adicto a la euforia, a un estado de querer estar todo el tiempo arriba, como me pasaba a mí, yo no me daba cuenta si la energía sube y baja, porque esa es la naturaleza de la energía, los vórtices en tercera dimensión. Pues si yo me quería llevar todo el tiempo hacia arriba, de manera lógica iba yo a estar cae y cae. Por eso el pensamiento positivo lo que hace es que las personas atraigan las pesadillas por quererse adictar a una fantasía y atraer estados depresivos. Pues eso es lo que yo les quería compartir. Ahorita veo sus preguntas. Ay, qué bueno que estás aquí, Hans. Bienvenido. Eve, qué bueno que están por acá. No sé si quienes estén quieran hacer alguna pregunta, las que gusten, no me importa lo escépticas que puedan ser, lo importante es que ustedes obtengan información hoy, que por eso están aquí con, conmigo, con nosotros, con todos los que estamos aquí. ¿Qué preguntas son los que son las que les gustaría que yo les respondiera en este ratito que nos queda? Independientemente de las que quisieran en otro momento que les contestara. A ver, Eve, gracias por preguntar. Bienvenida, Evelyn Buitrón. Buenas noches, te entiendo perfecto lo que nos compartes. Yo pasé por un periodo de ansiedad y ataques de pánico hace 8 años, al grado de terminar en el hospital varias ocasiones, en donde me inyectaban antidepresivos. Allí conocí a un doctor, que me dijo que tenía dos opciones, o salir adelante o terminar en el hoyo. Decidí salir adelante por mí y por mi familia. Tomé terapias psicológicas junto con flores de Bach, camino todos los días y trato de tener pensamientos positivos y aquí estoy saliendo adelante. Vivir con ansiedad es terrible, es un monstruo con el que tienes que luchar todos los días. Gracias, Evelyn, por tu testimonio. Yo justamente lo que les insisto en transmitir es que eso, lo que uno cree que es un monstruo, es un tesoro, es un aliado, es un mensajero. Es como le decía hace poco a una de mis amadas alumnas, es sentir a Dios adentro, porque Dios es luz. Así de enorme es el mensaje cuando entre más intensa la energía y menos la puedes contener, más enorme el mensaje. Obviamente también puede ser producto de mucha represión, de mucha contención, de querer estar en un estado, de estar todo el tiempo bien. Aquí no solamente venimos a estar bien, aquí venimos a amar, y amar significa vivir los dos lados. Y cada quien le encuentra, ¿no? Mi intención es compartirles mi testimonio. Ángel Solís, qué bueno que estás aquí con nosotros, bienvenido, buenas noches. Ya se están preguntando ahí que si siguen los en vivos. Entonces, pues yo les invito a que se abran a nuevas posibilidades, a que ya saben que se quedan los videos en mi muro, también los subo
a Plenitud Infinita. Ya en mi canal de Plenitud Infinita ya están todos emparejados, todos los de los en vivos ya los subí, allá también los pueden ver. Hoy mismo subo pero si gustan, eh, si tienen la inquietud de explorar lo que les estoy compartiendo o piensan que a alguna persona le puede servir, que no termine por ayudarles lo que está sucediendo, lo que están experimentando y no terminen de conseguir lo que ustedes desean, compartan la información. Yo les pido que la transmitan, que la compartan. Les recuerdo que tenemos 30 minutos sin costo para aclarar dudas y que también tengo 30% de descuento en mis sesiones individuales, de pareja, en todas sus modalidades y también en los seminarios para quienes quieren aprender la técnica de cómo aprender a ser sus propios sanadores, que es la forma que yo aplico conmigo. Y ya cuando de plano veo que hay un asunto muy delicado en mí, pues me apoyo en mi gran maestra, en Linda Estrella, que muy frecuentemente está aquí con nosotros, mi amiga, mi maestra, mi hermana cósmica, como yo le digo. Si anda por ahí le mando un fuerte abrazo y un beso. Nos dice por acá Ángel, Vero y audiencia, somos energía, somos parte del universo. Así es. Una vez me decía mi hermano el mayor, somos polvo de estrellas, y es verdad. Venimos a brillar, no venimos a sobrevivir. Y todo lo que nos sucede y cada detalle, sobre todo los que más nos duelen, los que más nos pesan, con este método yo he entendido a descubrir cómo son perlas de sabiduría, son diamantes preciosos para edificar la vida de calidad que todos merecemos y que todos anhelamos, cada quien en su estilo. Esa es una sincronicidad asombrosa, solamente producto de un gran diseñador universal, que algunos lo consideran Dios, que algunos lo consideran una inteligencia universal, o que algunos lo asumen como su propio ser superior. Es como cada quien lo entienda. Lo importante es mi función, mi misión es enseñarles que todo lo que has vivido y todo lo que sientes tiene un propósito superior y divino para vivir en cada etapa, en cada crisis. Si te das a la tarea, como yo lo he hecho, de descubrir hacia dónde te lleva, cuáles son los regalos, viéndolo con preguntas de sabiduría, vas a alcanzar a llegar a lo que tú quieres inevitablemente. Como nos decía Evelyn Buitrón, pero aquí ya es un método para conectar con esa sabiduría cósmica, con esa sabiduría universal a la que los grandes genios pensábamos que tenían acceso, pero cada quien tiene su genialidad, cada quien tiene a su Dios, como cada quien lo entienda adentro. Entonces, pues, les agradezco que estén aquí, sus comentarios, sus saludos, su cariño, su confianza, sus preguntas, sus testimonios muy valiosos. No permitan que, por terribles que pudieran ser las circunstancias, renuncien a sus sueños. A lo mejor te cansas y no ves claro, pero yo les ofrezco mi mano, como habrá personas también en sus vidas que se las ofrezcan, con las evidencias de que yo he pasado por experiencias complejas como cada uno y he encontrado en cada una los regalos de sabiduría y amor perfectos para vivir exactamente lo que quiero vivir. Y yo creo que todos merecemos acceder a ese conocimiento, así que cuando gusten, cuando lo deseen, pues será un honor poderles compartir y transmitir eh, el método hecho vida en mí, hecho vida y plenitud, y la plenitud que yo he elegido, porque yo he entendido que cada persona tiene el privilegio de su libre albedrío, de así como decidir cuándo partir, decidir qué vida quiere, rompiendo mitos, creencias, aventándose al regalo de la inspiración, de, la, de vivir la vida elegida por cada quien. Así que les mando un abrazo con mucho respeto, con aprecio, con cariño,
y cualquier duda o comentario, si gustan de manera privada, pues quedo atenta. Será un honor poder aclararles sus dudas. Como ya no tienen más preguntas ni comentarios, nos vemos en el siguiente. El próximo, hoy es jueves, nos toca el sábado. Me gustaría hablarles de misión de vida, porque el objetivo de mi escuela de Plenitud Infinita es disolver cargas emocionales, que es fundamental, que incluso tiene repercusiones en las enfermedades y en los síntomas. Y cuando uno hace ese trabajo, pues se disuelven también síntomas y enfermedades. Lo acabamos de ver con una alumna el sábado pasado, que tenía una molestia muy constante en sus ojos, le ardían mucho, y empezamos a hacer el monitoreo a través de las preguntas, y cuando terminamos ya se le había olvidado el ardor de los ojos, ya no le ardían, y además se había dado cuenta de aspectos de amor que no había considerado, porque el amor no solo es apapacho, es comprensión, es cercanía. El amor también es dolor, es distanciamiento, es perspectiva, porque cuando alguien se aleja de uno o uno se aleja de alguien, nos da el espacio para verlo en perspectiva, para que cuando nos volvamos a acercar tengamos la humildad de reconocernos en el otro y de ver los detalles de perfección que son reflejo de nuestra propia perfección, de nuestro propio amor, de nuestra propia grandeza, que es mucho más enorme que la fantasía más guajira que alguien se pudiera imaginar. Una vida plena en donde uno abrace los dos lados de la vida puede ser infinitamente satisfactoria, aunque suene esotérico y loco. Ya estamos en una era donde estamos rompiendo todo eso, así que les mando un abrazo muy sentido de corazón y nos vemos el sábado a las 8 para ver misión de vida. Les decía, Plenitud Infinita tiene 3 objetivos: sanar internamente, clarificar misión de vida y hacer un plan maestro. Elegir hacia dónde quieres ir con una estrategia realista, con un plazos realistas, atendiendo cada área de la vida sin tener que renunciar a nada. Por eso a mí me gusta mostrarles pues lo que vivo, mis facetas, para que se den cuenta que sí podemos vivir nuestra plenitud en todas las áreas de la vida. Ay, aquí está. Buenas noches, mi querida Miguelita. Ya después los invitaré a que nos den su testimonio, quienes gusten. Voy a invitar también a mis alumnos, quienes quieran. Y con el Webex, que se parece al Zoom, pues sería más bonito, ¿no? Porque pues ya escuchar de voz los testimonios de mis estudiantes, quienes han abierto su corazón a su realización, a la vida que desean, pues me permitieron acompañarlos en un tramo de su camino para que ellos sigan avanzando a su vida anhelada. Buenas noches a todos y nos vemos pronto. Chao.